Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios, la Biblia, y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, donde dice la palabra de Dios: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo anterior, el 11, es a primera vista un versículo de fracaso, ya que dice que a los suyos vino, pero que los suyos no le recibieron. Parecieran que ya está todo perdido, y cabe hacerse una reflexión.
¿Acaso Dios puede fracasar en algo? Hay ocasiones en que Dios puede permitir que el destino de algo sea aparentemente o momentáneamente un fracaso. Pero eso es, como te he dicho, aparentemente o momentáneamente. Esto puede pasarnos en nuestra propia vida también. Por ejemplo, hacemos algo para el Señor y no hay resultados inmediatos. ¿Esto quiere decir que hemos fracasado? No. Simplemente debemos de saber descansar en el Señor y esperar su tiempo. Recuerda que muchas veces los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, así como sus caminos no son nuestros caminos. Esto es lo que hizo con el Mesías que fue rechazado. Ahora bien, no todos le rechazaron al Señor Jesús. Si vemos el capítulo 4 del Evangelio de Juan, los samaritanos precisamente lo aceptaron. Y Juan capítulo 12, versículos 20 y 21 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Besaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Vemos que los griegos, estos no eran de su casa, no eran de los suyos, no eran judíos, y sin embargo lo aceptaron al Señor Jesús. ¿Por qué será? Y en muchos casos rechazan lo propio de su casa y aceptan lo que es de fuera, sin preguntar. Eso suele ocurrir también muchas veces, no solamente en el mundo secular, sino también en el mundo religioso. Juan capítulo 7 versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Es decir, los hermanos de sangre, aquellos que habían convivido con él, con su madre María, en la misma casa y en el mismo techo. Estos no creían en él, y sin embargo vemos que los griegos sí que creyeron, y muchos gentiles también. Comienza este versículo 12 con la palabra más, que marca un cambio dramático. Ahora bien, el odio que el mundo siente por Dios y el rechazo a Cristo no invalida o frustran el plan de Dios en modo alguno. Él hace que hasta la ira del hombre lo alabe, ya que pese a todo esto, como nos dicen las Escrituras, quienes Dios había deseado salvar antes de la fundación del mundo. Y te recuerdo que muchos de nosotros también éramos como esa clase de hombres, blasfemos, sin Dios y sin esperanza. Pero que un día el Evangelio tocó nuestro corazón, tocó esa fibra espiritual de nuestra alma y pudimos aceptarle como Señor y Salvador. En Efesios capítulo 1 y versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y también en 2 Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Por tanto, abrazarían, como Dios es onisciente, abrazarían por la fe a Cristo, como Él lo declaró en Juan 6:37, donde está diciendo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. Sigue diciendo este versículo 12: recibieron. En griego es la palabra lambano, podría traducirse como agarrar, obtener o asir. Recibir a Cristo requiere más que el mero reconocimiento intelectual de sus afirmaciones, es decir, de lo que Él dice ser. Jesucristo no es solamente un mero intelectual y nada más. De hecho, hay quienes tienen el título de teólogos, pero sin embargo no son convertidos. En otras palabras, podrán tener un bonito título de teólogo o de cualquier otra clase de estudios de la Biblia, pero ¿de qué sirve eso si esa persona no ha experimentado lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento? Todo es mero conocimiento y nada más, pero esto no quiere decir que ellos le han recibido. Entonces, ¿cómo podemos saber si una persona realmente ha recibido a Jesucristo? Una persona que pueda tener un título de teólogo o una persona normal y corriente común. ¿Cómo lo podemos esto saber? La palabra de Dios es muy sencilla y muy clara. En Juan 15:5 dice:
Y está hablando el Señor Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Está hablando y se conocerán estas personas por el fruto que puedan llevar, pero el fruto no para sus propios provechos, sino fruto para el reino de Dios, que es muy distinto. Y hay aquí un pensamiento, una reflexión para nuestras vidas. Yo no sé cuántos años llevas tú o cuánto tiempo puedas llevar de cristiano o cristiana, pero la reflexión sería ¿qué fruto estoy dando yo para el Señor Jesús? ¿Qué estoy haciendo yo para el Señor Jesús? ¿O simplemente voy a la iglesia los domingos y me siento allí en el banco? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ahora bien, cuando los discípulos del Señor Jesús lo recibían, estaban recibiendo no solamente a Jesús, sino también estaban recibiendo al Padre Eterno. Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. Y todos sabemos que el que envió al Señor Jesucristo fue el Padre. Por tanto, el que recibe a Jesucristo también recibe al Padre, porque Él nos lo ha dado a conocer, el Padre Eterno. No es que el hombre lo pueda hacer intelectualmente, sino que es espiritualmente cuando se recibe en el corazón. Esta última cláusula del versículo 12 se refiere a los que le recibieron, como los que creen en su nombre. El concepto de creer en Cristo es otro tema importante para Juan, y se desarrolla en varios pasajes de su Evangelio. No lo voy a mencionar todo ni lo voy a leer, pero simplemente da algunas referencias. Por ejemplo, en Juan 6:29, en Juan 8:30, también en Juan 12:36 y también primera de Juan 3:23 y capítulo 5, versículo 3. También nos dice la palabra de Dios, como mencionado en Juan 8:30. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Es decir, que todos estos versículos que te he dicho están hablando y se están refiriendo en cuanto a creer en su nombre. Su nombre, sigue diciendo este versículo 12, se refiere a la totalidad de Cristo, como ser, todo lo que Él es y todo lo que Él hace. De este modo que no se puede separar la deidad de Cristo de su humanidad, así como también de su ser salvador, que es el Señor Jesús. La fe salvadora acepta a Jesucristo en todo lo que las Escrituras revelan de Él. Y nótese que las Escrituras no revelan a nadie más que puedan ser corredentores o redentoras. Es decir, que no hay nadie más que pueda redimir a ningún ser humano excepto Jesucristo. Pero todos sabemos que hay una falsa enseñanza de muchos siglos de la Iglesia Católica Romana que estableció un nuevo dogma. El dogma son leyes de hombres, inventados por ellos, que ese dogma de María como coredentora, es decir, que ella también puede salvar las almas y también como mediadora. Sin embargo, la palabra de Dios es bien clara y nos dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por tanto, solamente el único mediador que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No es ninguna mujer, no es ningún santo que haya muerto, no, eso es falso. Y también muchas veces se presenta como abogado, como abogada. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A quién dice que tenemos como abogado? A Jesucristo el justo. No está hablando ahí de ninguna mujer, ni ningún santo, ni ningún otro intermediario. Simplemente a Jesucristo. Por tanto que María como corredentora, como mediadora y como abogada, está solo un dogma de hombre, es decir, leyes de hombre y nada más que eso. Sería bueno que antes de hacer una afirmación de tal magnitud leyesen la Biblia y al menos tuviesen un poquito de temor del Señor, solo un poquito, y sobre todo que leyesen la Biblia,
y que leyesen también la carta de Judas, lo que está hablando de los falsos maestros cuando están enseñando cosas que son aberrantes, y también dice la palabra de Dios que llegará un día en el cual serán juzgados. Claro está, ahora no lo son, pero llegará un día en el cual lo serán. Pero esas personas tienen ahora la oportunidad de arrepentirse, leer la Escritura y darse cuenta que lo que están haciendo y están enseñando es completamente falso y está fuera de la palabra de Dios. La Biblia enseña que toda persona no se puede salvar a sí misma y no lo puede hacer hasta que no reciban y crean en Jesucristo, que es el Salvador. La salvación es una obra soberana de Dios sobre el pecador que está en tinieblas y también está ciego. Y también, como nos dice la palabra de Dios, no solamente está en tiniebla y ciego, sino que está muerto en delito y pecados, como yo estaba hace unos años atrás y como estábamos todos. Pero llegó un día en el cual vino la luz del Evangelio, vino la palabra de Dios y nos dimos cuenta que estábamos en tinieblas y muertos en delito y pecados. Juan declara simplemente que nadie llegaría a Jesús al menos que Él le diera la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estas personas se salvan completamente por gracia, por medio de la fe, como nos dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí podríamos decir otra enseñanza que se enseña también, que quizá haciendo obras, muy buenas obras, pues va a tener una parcelita en el cielo, va a tener un lugar según lo que tú des aquí, es lo que vas a tener allí. No, eso no es verdad. Somos salvos gratuitamente. Y somos salvos, como dice la palabra, Efesios 2, 8 y 9, por gracia. Gracia es un don inmerecido que nos da Dios, no porque nosotros lo merezcamos, porque seamos buenos, no. Lo que merecemos es la salvación y es lo que Él nos ofrece. Y dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, como nos dice también Santiago, cuando ya hemos creído naturalmente y ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, es cuando eso nos motiva a hacer obras para el Señor, es decir, a llevar fruto para el Señor. Muchas personas dicen, sin embargo, creer en Dios, pero sin embargo pocas son las que hacemos su voluntad. Sencillamente no se puede hacer su voluntad cuando no se conoce su nombre, ni se sabe quién es Jesucristo. Se oye de un nombre muchas veces repetitivo, pero no se le conoce. En la antigüedad, el nombre tenía que ver con toda la persona y con su personalidad. Por ejemplo, cuando el salmista dice en el Salmo 5 y versículo 11, «Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú lo defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre». Nótese, los que aman tu nombre. Estos conocían el nombre del Señor, por eso le amaba. El Salmo 20, versículo 1 también dice, «Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda». El nombre del Dios de Jacob te defienda. Conocían el nombre del Dios de Jacob. En otras palabras, conocían al Señor. Así que, creer en el nombre del Verbo significa confiar en la persona del Verbo de Dios. Y esto es creer en Él, tal y como Él es. Nunca debe ser como yo pienso, o a mi manera, o como me suelen decir algunas personas que quizá no han leído ni han estudiado la Biblia, y si la han leído de pasada, y nada más, y han escogido algún versículo suelto. Ahora bien, nótese que a aquellos que le recibieron, le ha sido dado el derecho o la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Hay tres palabras muy importantes aquí, y las vamos a estar viendo. La primera palabra que dice es Dios. El final de la historia humana no es la gravedad del rechazo que el hombre pueda tener hacia Dios, sino la gracia de la aceptación de aquellos que le reciben, ya que a algunos le dio el don de que quisieran recibir al Verbo y de esta manera llegar a ser hecho hijo de Dios.
deseo que entendamos que este don es para todo aquel y toda aquella que desea recibir lo que Dios le da. No es para obligarle, no es para amenazarle, no es para meterle miedo, no, nada de esto. El don que Dios ofrece es un don, como he dicho, gratuito. Y este don se recibe por medio de la fe. Por tanto, esto está para toda persona, todo color, toda raza, toda lengua. Cualquier persona de la humanidad puede recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él dice que dio. En segundo lugar, sigue diciendo el derecho. Juan no habla aquí de poder, en el sentido del poder del pecado, aunque de hecho es algo que también reciben o recibimos. Juan está hablando del estatus, es decir, de la posición que aquel que recibe a Cristo pasa a tener, y pasa a tener un estatus. También se recibe la plena autoridad de disfrutar de todo lo que ese título comporta. No dice ser, sino llegar a ser o ser hechos. No solo está hablando del estatus, sino de un cambio de ese estatus en lo que Jesús llama en el Evangelio de Juan capítulo 5 y versículo 24, cuando está diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nótese estas palabras: mas ha pasado de muerte a vida. Este es el estatus, pasar de muerte a vida. En tercer lugar, sigue diciendo hijos. Nótese que Juan le llama hijos y no criaturas de Dios. El término que usa Juan denota una comunidad de personas de la misma naturaleza, y prueba de ello es que en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nótese lo que dice aquí el apóstol Pedro: llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina. Ese es el nuevo estatus, la vida que el Señor nos da, la vida zoe en griego, que significa la vida espiritual, la vida eterna. Esto es lo que nos da esa nueva naturaleza divina. Vemos que Juan, en vez de centrarse en los derechos y los privilegios del estatus de hijo, la actitud de Dios hacia todo el mundo es la de un padre, ya que todos los seres humanos somos criaturas de Él. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador, y en cierta manera Él es nuestro Padre y nosotros somos sus criaturas porque Él nos ha creado. Pero hay que tener en cuenta que solo serán hijos e hijas de Dios aquellas que respondan al Evangelio del Señor Jesucristo y a lo que Él ha hecho a favor de cada persona. Cuando se recibe a Jesucristo, se experimenta lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, como lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, y es solo entonces que pasamos a formar parte de la familia celestial, es decir, de la familia de Dios. Por tanto, los hijos y las hijas de Dios son aquellos que creemos, y hay que tener en cuenta algo y tenerlo en consideración. Por ejemplo, un bebé, un niño recién nacido, un niño que tenga 2, 3, 4, 5 años, no puede entender esto lo que es el Evangelio. Por tanto, ese niño, ese bebé, aunque no hayan enseñado erróneamente que son hijos de Dios en el sentido espiritual, en realidad son criaturas de Dios. Es decir, que la persona cuando acepta a Jesucristo puede tener 20 años, puede tener 10 años, puede tener 60, 80 años. Cuando recibe a Jesucristo es cuando realmente esa persona pasa a ser hijo de Dios. Mientras tanto, esa persona es sencillamente una criatura de Dios y solo eso. La falsa enseñanza de la religión de Roma enseña que todos somos hijos de Dios, pero esta enseñanza no tiene ninguna base bíblica, absolutamente, ya que como vemos aquí en Juan 1:12, desmonta una vez más esta falsa enseñanza. Y cuando estoy diciendo que desmonta esta falsa enseñanza, quizá algunos podrían malinterpretar que estoy atacando. No estoy atacando a nadie, absolutamente a nadie. Simplemente estoy haciendo igual que hacía Juan el Evangelista. ¿Y qué es lo que hacía? Traer la verdad y traer
la luz por medio de la palabra, traerla claramente, para que las personas entiendan de una vez por todas lo que es falso y lo que es verdadero. Continúo ahora con Juan, capítulo 1, versículo 13, donde dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Juan el Evangelista pasa a explicar la forma en la que se nace en la familia de Dios. Algunos estudiosos de los manuscritos latinos traducen nacer en singular, creyendo que se refiere al nacimiento virginal. Sin embargo, en todos los manuscritos griegos y en la mayoría de las traducciones aparece en plural, de modo que, como dice en este versículo 13, son engendrados. Juan 3 y versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y también el versículo 7 de este mismo capítulo 3 dice: no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Y Pedro, el apóstol, en su primera carta, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el versículo 23 de este mismo capítulo de Pedro dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sigue diciendo este versículo 13: no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nótese que hay 3 declaraciones negativas hablando humanamente. Esas 3 declaraciones negativas enfatizan el hecho de que la salvación no se obtiene por medio de herencia racial o ética, es decir, de sangre. A lo mejor muchas personas erróneamente piensan que porque su sobrino o su tío pues es un religioso, pues que ellos también son salvos, y porque a lo mejor uno de su familia es creyente en Cristo Jesús, que él también lo es. No, esto no es una herencia, la salvación es individual y es personal para cada persona. Por tanto, vemos que no es de sangre, ni deseo personal de carne, o un sistema construido por el hombre, como dice de varón. Mateo 8, 11 y 12 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y de occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Lucas 3, 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ellos pensaban que con tener a Abraham ya eran salvos, que era una herencia, pero vemos que no es así. El Señor Jesús se lo pone bien claro. Y Gálatas 3, 28 y 29 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nótese que para ser heredero de la fe de Abraham, primeramente hemos de creer en Jesucristo. La gran verdad de la elección y la gracia soberana se presenta aquí apropiadamente desde el mismo fundamento de la mención de Juan de la salvación. Y nuestro Señor Jesucristo hablará de esta verdad en Juan capítulo 6, versículo 36 al 47 y también capítulo 17, versículo 6 al 12. Continúo ahora con Juan capítulo 1, versículo 14. Y nos va a estar hablando del versículo 14 al 18 de la gloria de la palabra encarnada. Y dice concretamente el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este versículo 14 es la declaración bíblica más concisa de la encarnación del Señor Jesucristo, y por lo tanto es uno de los versículos más importantes de la Escritura. No quiere decir que los demás no lo sean, todos lo son, pero este específicamente en cuanto a la encarnación del Señor Jesucristo es muy importante. Las 5 palabras con las que comienza aquel verbo fue hecho carne
expresan el hecho real de que Dios asumió la humanidad de la encarnación. Lo infinito se hizo finito, la eternidad entró en el tiempo y lo invisible se hizo visible. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Creador entró en su creación y Dios se reveló al hombre en esa creación, como nos está diciendo Romanos 1:18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. También vemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo hallamos en 2 de Timoteo 3:16, donde nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y también 2 de Pedro 1:20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que vemos las Escrituras como se manifiestan en el Antiguo Testamento, y, más importante y supremo, lo vemos en Jesucristo, que nos dice en Hebreos capítulo 1 y versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Nuevo Testamento está registrado de su vida y también de su obra, y las aplicaciones e importancia que ello conlleva para el pasado, el presente y el futuro. Juan 1:1, el concepto de la palabra verbo, era muy rica el significado tanto para los griegos como para los judíos. Aquí Juan declaró claramente lo que quería decir al comienzo del prólogo: Jesucristo, el verbo final de Dios para la humanidad, como acabo de leer en Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dice que fue hecho carne. La palabra carne es la palabra sar en griego, pero hay que notar que no tiene aquí la connotación moral negativa que a veces conlleva esa palabra precisamente de la carne. Sabemos que la carne con el espíritu tienen una lucha viva, como nos dice la palabra de Dios, y esa lucha negativa no tiene nada que ver con esta palabra, esta expresión de sar en griego. Por ejemplo, la palabra negativa la empezamos a ver ya en Romanos 8:3 al 9, y también en Gálatas 5:13, y también en Efesios 2:3. Y vemos como más bien se refiere al ser físico del hombre, como por ejemplo lo vemos en Mateo 16:17 y Romanos 1:3 y Gálatas 1:16. El hecho de que Él en verdad se hiciera carne afirma la completa humanidad de Jesús. La palabra griega ginomai significa fue hecho. No quiere decir que Cristo dejó de ser el Verbo eterno cuando se hizo hombre, aunque Dios es inmutable, es decir, no mudable, que no puede ni se puede cambiar. La palabra ser, eterno, puro, no quiere decir llegar a ser, como lo son todas sus criaturas, es decir, nosotros. Él es Dios y Él es el que no cambia. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que vemos que se hizo completamente hombre en la encarnación, pero aún así siguió siendo completamente también Dios. Entró en el reino de las criaturas que están en el tiempo y en el espacio, y experimentó la vida como uno más. Él pasó hambre, pasó sed, pasó cansancio, pasó sueño, lloró incluso igual que cualquier persona,
Así que no es de extrañar que el apóstol Pablo escribiera en 1 Timoteo 3:16: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No solo se hizo hombre el Hijo Eterno, también dice la palabra de Dios que habitó entre los hombres. Durante 33 años habitó. Y se traduce como una forma del verbo la palabra shenó, que literalmente significa vivir en una tienda. La humanidad del Señor Jesucristo no fue una mera apariencia, ya que Él tomó todos los atributos esenciales de la humanidad y fue como dice en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y Hebreos 2:14 también dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Como prosigue a explicar el escritor de los Hebreos, en Hebreos 2:17, no versículo más adelante, sigue diciendo: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y también nos dice que montó su tienda entre nosotros, al decir habitó entre nosotros, ya que en el Antiguo Testamento Dios acampó con Israel mediante su presencia gloriosa en el tabernáculo, como nos dice el libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 34 y 35, donde dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y después no solamente ahí, sino también en el templo. El primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. También vemos que más adelante vemos que se reveló algunas apariciones de la preencarnación de Cristo. Y voy a dar solamente 3 ejemplos nada más, hay muchas más, pero solamente voy a dar 3 nada más, como son Génesis capítulo 16 versículos 7 al 14, Josué capítulo 5, versículos 13 al 15, Zacarías, capítulo 1, versículo 11 al 21. Dios volverá a acampar por toda la eternidad con su pueblo, redimido y glorificado. Ya no un pueblo como el de antes allá en el Éxodo, sino un pueblo, como he dicho, redimido y glorificado, como nos dice en Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Jesucristo manifestó la misma gloria esencial del Padre, porque como Dios posee la misma naturaleza, como nos dice en Juan 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. A pesar de las afirmaciones de los falsos maestros a través de los siglos, la palabra monogenes, que quiere decir unigénito, no quiere decir ni implica que Jesús fuese creado por Dios y por lo tanto no sea eterno. No quiere decir eso. El término no se refiere al origen de una persona, pero sí la describe como la única en su clase. Los 2 atributos más íntimamente relacionados con la salvación del Señor Jesucristo son la gracia y la verdad. Las Escrituras enseñan que la salvación se alcanza completamente por creer en la verdad de Dios, en su palabra, en el Evangelio, por medio del cual se recibe su gracia salvadora. Voy concluyendo ya. Solo hay gracia de salvación para quienes creen en la verdad del mensaje del Evangelio. Pablo le recordó a los Efesios, en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nótese lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que es la palabra de Dios, y está hablando aquí que en él también vosotros, habiendo oído, quizás como tú también estás oyendo ahora, la palabra de verdad, el Evangelio. El Evangelio es salvación, son buenas noticias, dice, y no solamente habiendo oído, sino habiendo creído en él. Cuando se cree en la palabra de Dios, esa palabra produce fe en nuestros corazones. En Colosenses 1:5 definió el Evangelio como la palabra verdadera. Las personas se salvarán cuando, como dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El que quiere que venga al conocimiento de la verdad es Dios mismo. Quiere que todos los hombres y todas las mujeres, todos los seres humanos puedan ser salvos. Para eso, Él se encarnó, se hizo hombre, habitó entre los hombres. Por tanto, mi amigo y mi amiga que me está escuchando, el Verbo de Dios, Cristo, se hizo carne y, como he dicho, habitó entre los hombres y entre su pueblo. Y todo ello Dios lo llevó a cabo para que el pecador, la pecadora, pueda reconciliarse con Dios por medio de Cristo Jesús. Jesús, cuando estuvo en la tierra, como he dicho, habitó entre su pueblo. Pero ahora, Jesucristo quiere habitar en cada corazón de cada persona, de cada pecador, cada pecadora arrepentido. Pero para ello es necesario que cada persona pecadora se reconozca que es pecador, pecadora, y que necesita el perdón de Dios. Y es necesario también que esa persona libremente pueda abrirle su corazón al Señor y recibirle como Señor y Salvador. Si así tú lo deseas, yo puedo guiarte en una oración para que puedas recibir a Jesucristo en este momento como Señor y Salvador de tu vida. Por ello, te animo ahí a que puedas repetir conmigo ahí a donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te doy gracias por haber venido a la tierra, por haberte hecho hombre, por haber muerto por mis delitos y pecados. Tú has resucitado de entre los muertos y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Y un día, dice tu palabra, que tú volverás. Yo te doy gracias por todo cuanto has hecho y estás haciendo por mí. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre. Amén. Bien, amigo y amiga, si has hecho esta oración de todo tu corazón, no te quedes ahí tan solo. Ora a Dios, lee su palabra, congrégate en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe la sana doctrina, donde aquello que ellos están hablando, las personas, aquello que están enseñando, ellos también lo practican en su vida diaria, que tú los puedas ver. Y también a toda la audiencia nuevamente, me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante. Hasta el próximo programa, si así Dios lo permite, que Dios os bendiga a todos. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración.
levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y Hijo de Dios, recibe gloria, recibe toda gloria, toda la gloria, la honra y honor. Recíbela, Señor, toda la gloria, la honra y honor. Es para ti, Señor, toda la gloria, la honra y honor. Señor, desde la profundidad de nuestro corazón te hemos cantado, porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria, la honra y todo el honor.